Entra al periódico altanto.com.do en nuestras redes sociales y en nuestra página web. De inmediato vamos con este tema. Miren, venía para acá escuchando, como siempre, estoy haciendo esa búsqueda en la radio. Saludos para todos mis amigos del Rumbo de la Mañana, en especial para Elvin Castillo. Un abrazo, un abrazo para Elvin. él, así es. Alfredo de la Cruz. A todo el Israel equipo. Abreu. Israel, otrora fundador, ¿verdad? Otrora miembro de este programa que se lo robó el Rumbo de la Mañana y otros medios, así que, pero bueno. Israel es de lo bueno. Danira Caminero y todo el equipo. Un gran también. equipo. Miren, Vargavila, Elvin hoy habló duro. Tú sabes Siempre que, fija posiciones firmes. sí, Elvin pero Castillo, hay nuestro algunos colegas que han dicho que hay una campaña en contra del ministro de Vivienda, Pedro Bonilla. Carlos Bonilla. Carlos Bonilla, que yo siempre le cambio el nombre, el papá era que se llamaba así, ¿verdad? Que también era ingeniero. Carlos consultor. Bonilla, así es. Bueno, voy desde arriba. Supuestamente las denuncias que se han hecho, y fue tema en la semanal, la situación que está pasando con el hospital Luis Eduardo Aybar, la ciudad sanitaria y todo eso. ¿Por qué Elvin Castillo hoy truena y en su comentario en Rumbo de la Mañana le sale al frente a declaraciones de algunos colegas que han dicho que hay una campaña sucia en contra de Carlos Bonilla? Y él, precisamente, y ese programa, así como el Listín Diario, que saca el primer reportaje el miércoles de la semana pasada, y el grupo de Medios Panorama, que dirige nuestro amigo también Miguel Medina, han pasado varias cosas. ¿Qué ha pasado con el ministro Carlos Bonilla? Hay un escándalo con unos 24 millones de pesos que se han gastado supuestamente en almuerzo. El ministro Carlos Bonilla ha dado la aclaración de que son almuerzos para personas de escasos recursos que trabajan en la institución, que se le da la comida. Sabemos que las instituciones, conozco varias instituciones que le dan la comida a sus empleados y es fantástico. Yo estoy tratando de entrar en esa onda aquí, no se la doy todos los días, pero ¿verdad? Porque qué bueno que gente con ingresos limitados, dice él, gente que gana menos de 30 mil pesos, se le dé la comida. Esa es una aclaración que él da. Elvin Castillo le responde que esto se podría hacer con un acuerdo interinstitucional, que Comedores Económicos le dé la comida y que en cambio el MIBET le arregle las viviendas a empleados de comedores económicos de escasos recursos, y ahí pues se hace una alianza interinstitucional. ¿Por qué se ve y por qué Elvin responde como una campaña sucia en contra del ministro? Porque él es que ha estado llevando la voz cantante con denuncias puntuales como lo que está pasando con el abandono del hospital Luis Eduardo Aybar. El contratista de esta obra se comunicó precisamente con él y con ese programa, y nosotros aquí damos los créditos de manera como debe ser, porque hay gente que usa nuestro contenido, cropean las imágenes y no nos mencionan. Es más, hay gente que ponen el mismo audio mío que yo salgo a veces de fondo y ni siquiera nos mencionan. Pero bueno, la gente no es tonta y sabe de dónde salen las cosas. Es bueno siempre dar los créditos. Pero fuera de esto y de los asesores que salieron, ustedes saben, unos reportajes que hizo Medios Panorama con todos los ministerios y direcciones y los asesores, cosa que me sorprendió ver nombres ahí hasta de gente de la oposición cobrando 100 mil y qué sé yo cuánto, 200 mil pesos como asesoría, que tampoco lo veo mal. O sea, yo tengo una pericia y tengo una expertise en áreas específicas que el que quiera que yo se lo dé tiene que pagarme. Claro. Si yo te voy a asesorar, yo tampoco lo veo mal. Ahora, lo mucho hasta Dios lo ve. Para poner las cosas, ¿verdad? Que aquí no estamos crucificando a nadie. Pero donde explota la cosa con Carlos Bonilla, ahora se lo dije bien, ¿verdad? Sí. Es con el tema del hospital. Bueno, y aquí voy con el recuento y Yamel me apoyará y los muchachos también. La ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar tiene una inversión de más de 18 mil millones de pesos y es un complejo hospitalario, es el más grande y avanzado de la República Dominicana, pero actualmente solo opera un 18% de su capacidad. Construido en el 2014, parcialmente inaugurado en el 2021, solo ofrece servicios de consulta externa, un moderno laboratorio clínico y parte del área administrativa. Sin embargo, presenta graves problemas de filtraciones, daños, robos a equipos y pérdidas de garantías económicas por mantenimiento. Ahí estuvieron viendo a uno de los dominicanos más ilustres que yo respeto, que es el doctor José Joaquín Puello, que dijo hace poco que si era preciso ponerse de rodillas, se iba a arrodillar para que termine en este hospital. ¿Alguien puede en este país cuestionar la moral, la entrega, la hoja de vida? Si tuviéramos 100 dominicanos
como José Joaquín Puello, nosotros estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Así y es. él es una de las personas que ha implorado que se termine este hospital que ustedes estuvieron viendo ahí. Continúo producción y me pueden seguir apoyando con imágenes. El complejo tiene capacidad para unas 1,000 camas y consta de 13 instalaciones, las cuales 10 son nuevas. La obra incluye bloques para servicios de quirófanos, materno-infantiles, consultas externas, además de áreas como planta de tratamiento de desechos y una cafetería. A pesar de estar casi completamente construido y equipado, la mayoría de las instalaciones aún no están operando, ¿verdad? La terminación del proyecto depende del Ministerio de Vivienda y de Edificaciones del Estado. El deterioro y retraso en la terminación de la infraestructura incluye una torre quirúrgica y el hospital materno-infantil. Subraya la urgencia de acciones para evitar más pérdidas y abrir todos los servicios previstos. ¿Por qué no se ha terminado, Yamel? Vamos a hacer el recorrido y luego yo sé que tanto Vargavila como Nelson y todos nosotros vamos a poder dar nuestras consideraciones. ¿Por qué, señores, si esto es una obra del 2013? ¿Por qué si en el 2021 el presidente Abinader inaugura parcialmente una parte, valga la redundancia, de este hospital? ¿Por qué si, como dice Juan Luis, desde el tiempo que escribió su canción, aquí no se cura ni un callo en el pie? ¿Por qué si estamos hablando de 18,000 millones, ¿verdad? Sí, cuando son correcto. números así, yo lo leo 2 o 3 veces, porque mi cerebro, ¿verdad? Hace cortocircuito. ¿Por qué Yamel no está terminado? Adelante. Señores, no está terminado porque aparentemente hay un yun en buen dominicano. ¿Cómo que un yun, Yamel? Hay un problema y una situación fuerte entre El consorcio. con Smara Seminsa, porque dice el gobierno dominicano que es culpa de ellos, de ese consorcio, la paralización de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. El señor Carlos Bonilla, el actual ministro de Vivienda y Edificaciones, afirmó que el contratista no solo ha incumplido los plazos, sino que también adeuda cerca de 2,000 millones de pesos al Estado. A pesar de un acuerdo en mayo de 2023 para instalar todos los equipos y el software de gestión hospitalaria, el consorcio volvió a incumplir. Yo me imagino que ellos se sentaron, se pusieron de acuerdo, a ti te falta esto, a mí me falta aquello, hicieron un acuerdo y aún así el año pasado, habiendo acordado ciertos términos, volvieron a incumplir este contrato, es lo que dice el gobierno dominicano. El MIBET ha iniciado un proceso legal para definitivamente terminar las relaciones contractuales con el consorcio y avanzar con esta obra vital para la salud pública dominicana. Desde que el MIBET asumió el proyecto en agosto del 2020, cuando entra el presidente Luis Abinader, ha intentado resolver las discrepancias y reanudar la construcción. Sin embargo, la administración anterior dejó un proceso de adjudicación plagado de irregularidades, incluyendo la compra de equipos sin licitación pública adecuada y la dependencia de un proveedor exclusivo. Básicamente, el gobierno también está diciendo que tiene las manos atadas y que está haciendo lo que puede para que esta construcción continúe. Que, ojo, recuerdo, como bien dijo Colombia, inició en el 2014, hace 10 años, estamos en el 2024. En el 2013 empezó. Bueno. Pero en el 2018 yo recuerdo que una parte se inauguró en la gestión de Danilo Parcialmente Medina. se ha inaugurado, pero en definitiva Exacto. esto no está en funcionamiento No está total, terminado. solo apenas. ¿Qué es lo que está funcionando actualmente, Yamel? Está actualmente funcionando el servicio de consulta externa, donde acuden cada día entre 5,000 y 7,000 pacientes, y también el laboratorio clínico y parte del área administrativa. Solamente, señores, en el área de neurocirugía hay más de 300 pacientes en lista de espera para ser operados y un solo médico neurocirujano informó que tiene 45 pacientes en espera. Muchos de los pacientes en esta lista de espera están esperando, por supuesto, que abra esta ciudad sanitaria, y en espera de que abra, pues han fallecido y otros corren el riesgo de tener el mismo destino. Nelson, ¿nos vas a contar sobre el nuevo hospital? Sí, fíjense que el doctor José Joaquín Puello, tomando las palabras que decía Colombia, decía de que el problema es que además hay gente, dice, tenemos 20,000 casos de accidentes cerebrovasculares al año, que por esta unidad de estar cerrada no le estamos dando atención, y el tema es que está muriendo gente. Dice, allí está instalado el Centro Nacional de Cerebrovascular, pero el angiómetro
un equipo vital para el servicio, no funciona. Escuchen bien, dominicanos. Un equipo vital para el servicio no funciona porque le falta una tarjeta cuyo proceso de licitación para adquirirla se hizo y no ha llegado. Este centro, explicó el presidente de la ciudad sanitaria, es la razón por la que se hizo el helipuerto de la ciudad sanitaria para el rápido traslado de los pacientes con accidentes cerebrovasculares y quemados, donde el tiempo es fundamental. Los 11 quirófanos que tiene el edificio para el servicio de oftalmología y los 4 para neurocirugía permanecen cerrados. Está cerrado también el centro cerebrovascular, además del angiómetro, el resonador, el tomógrafo, tampoco funcionan porque se dañó el piso. Oyen esto. Se dañó el piso donde está instalado por dificultad en el aire acondicionado y porque no se ha hecho la conexión y adecuación que debe hacerse en el sótano. Explicó que el Ministerio de la Vivienda está tratando de poner en funcionamiento este edificio, pero se detectaron filtraciones y visos de la construcción y hay que hacer las conexiones de gases y además en el sótano. Dice que está cerrado también el bloque B1, que es el Hospital Materno Infantil. Es un hospital de 196 camas, que estaba equipado además con la más alta tecnología y con una gran inversión en equipamiento. Esta misma parte de acá del hospital cuenta actualmente con 74 camas, que es para enfermos de unidad de cuidados intensivos neonatal, que sería la más grande del país, y 17 quirófanos totalmente digitales con características únicas para grabar y transmitir, y 2 áreas de emergencia, cada una con 36 camas. Vivienda digital, moderno salón de enseñanzas para temas de universidad y 96 camas para médicos residentes divididas en 4 y 6 camas dobles. Nelson, yo quiero, con la anuencia de ustedes, que recibamos, nosotros estamos llamando al periodista, al colega Elvin Castillo, porque el contratista, Yamel decía que hay un yun, que hay una situación entre el consorcio Cosmara-Semisa. Entonces el contratista contacta al periodista Elvin Castillo a propósito de la denuncia que él ha hecho y nos gustaría que él nos cuente, ¿verdad?, por qué una inversión de esta naturaleza se ha deteriorado, como está citando Nelson, por el abandono. Elvin Castillo, el coordinador del Rumbo de la Mañana, nos ha dado estos minutos. Buenos días. Hola, hermana, ¿cómo están? Gracias. Gracias. Bueno, yo decía, saludos, hermano Elvin, que te venía escuchando a propósito de algunos colegas nuestros también que hablan de una campaña sucia en contra del ministro del MIBED, Carlos Bonilla, y tú te referiste y te sentiste aludido porque eres tú quien ha hecho esta denuncia después del artículo del Listín Diario, y entonces te contactó el dueño del contratista de esta obra. Cuéntanos para la audiencia de Una Nueva Mañana, ¿por qué? ¿Cuál es la versión del contratista? Porque ya conocemos la del ministro y también puedes comentar la de qué es lo que pasa para la paralización de esta obra. Bueno, así como bien estableces, lo primero que tengo que precisar es que, y reiterar lo que ya he dicho, o sea, como periodista no tiene ningún interés particular en afectar ningún funcionario, y el que me conoce sabe que yo no me monto en agendas para atacar ni destruir a nadie. Eso es lo primero. Evidentemente, si el ministro, después de 4 años, en una obra de esa magnitud y esa importancia y de esa inversión inconclusa en sus manos, sale a decir después del reportaje del Listín que eso es culpa del contratista, que incumplió el contrato y que le debe un dinero al Estado, 4 años después. El contratista me contacta y me empieza a explicar su versión, que tampoco yo puedo aseverar si es cierta o no, pero simplemente lo idóneo sería que si se escucha la versión del ministro, también se escuche la versión del contratista y que cada quien saque su conclusión y la justicia lo dirima, ¿verdad? ¿Cuál es? Y eso fue lo que yo hice. Elvin, ¿cuál es la versión? Lo que establece. Adelante. Exacto, la versión del contratista es que al llegar el nuevo gobierno, la obra estaba en un porcentaje muy avanzado, cercano al 90% de la entrega, que se le restaban 600 millones de pesos del contrato original para él poder concluir la obra. Ustedes recordarán que el propio presidente inauguró una parte de esas instalaciones y reconoció que el presidente Medina era quien debía estar ahí y todo aquello en aquel momento. Entonces se supone que previo al presidente haber recibido esa obra, debió hacerse una inspección y un levantamiento para el presidente inaugurar eso.
Entonces el contratista establece que solo faltaban 600 millones de pesos para concluir, pero que ahí mismo llegó el COVID y que ya él tenía incluso áreas listas para entrega, lo que no se habían inaugurado y hubo que tomarlas para internar allí pacientes de COVID y todo eso. En lo que pasó todo el proceso del COVID, pasaron 7, 8, 9 meses, ya se habían disparado los costos de los materiales, la inflación y todo eso, y entonces dice el contratista que el propio ministro decide hacerle una adenda al contrato. O sea, de los 600 millones que le debían, ya iba a pasar a 932 millones. Yo digo, bueno, pero si el propio ministro Bonilla está haciéndole una adenda al contrato viejo, con el mismo contratista, porque está validando que todo lo que se ha ejecutado antes está en perfecta condición y está bien, porque si no, ¿cómo tú le haces una adenda a ese mismo contratista? Y que después de haber hecho esa adenda, reconociéndole la deuda, entonces él no volvió a mandar a Contraloría los pagos y no volvió a pagarle nunca más después que había aceptado que él concluyera la obra. El contratista desesperado, porque quiere concluir la obra, tiene un personal trabajando que le costaba, según él, 30 millones de pesos mensuales, el costo de los ingenieros y los obreros para concluir en planta, va donde Hipólito Mejía, que es un amigo de él, buscando apoyo, ayuda a ver si Carlos cumple el contrato para él poder terminar. Hipólito supuestamente llamó a Bonilla, le pidió que porque él no le pagaba, si había una deuda, si había un contrato, si había un acuerdo, y que se necesitaba esa obra. Pues según dice el contratista, cuando Hipólito le realizó esa llamada al ministro, el ministro lo que hizo fue que reaccionó airado y dijo que Hipólito no era ningún ministro y que el ministro de la vivienda era él y que ahora por él estaba buscando padrino, lo iba a sacar de la obra. Ay. Y entonces, según el contratista, él terminó sacándolo de la obra con guardias a él y todos los ingenieros y no le permitió concluir ni le pagó. Entonces, el MIBET supuestamente asumió la responsabilidad de eso. Entonces, esa es la versión que él da. Elvin, Wow. Elvin, quiero Sí, quiero preguntarte si el propio, además de que el contratista, que fue, según tú has explicado, que él te dijo a ti, que fue excluido de la obra de manera forzada, de manera forzosa, con esta actitud del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, si ha tenido alguna reacción de manera directa por parte del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, hacia ti o hacia el medio que tú representas, RCC Media y El Rumbo de la Mañana. no, en realidad él no se ha personal, pero sí ha habido interlocutores, intermediarios que han tratado que nos juntemos, que nos reunamos, no sé si para él explicarme, no sé para qué, pero en realidad yo no he accedido a esas reuniones porque yo no estoy buscando nada, ni tengo ningún interés. Yo simplemente, como el contratista me contactó y me dio información que yo entendía relevante y valiosa ante un planteamiento del MIBE, pues lo puse sobre la mesa. Ni siquiera me atrevo a aseverar que la versión del contratista es la real, pero que se escucha en las dos campanas. Elvin, dos cosas. ¿Por qué si la denuncia se hace y el viernes tú interpretas el mensaje del contratista y dices esto que te agradezco que lo digas para Una Nueva Mañana, por qué el ministro no responde abiertamente en el medio tuyo, en Rumbo de la Mañana, y habla en Sol con Martínez Pozo, número 2? Y número 3, ¿cómo te sientes con las acusaciones de algunos colegas que dicen que hay una campaña sucia en contra de Carlos Bonilla? Bueno, yo digo que cada comunicador tiene libertad de hacer lo que entiende y de defender lo que entiende. Yo no caigo en esas diatribas con colegas porque no me gusta. Ahora, yo le preguntaba hoy en mi comentario a esos colegas, digo, se habla de que hay un supuesto chantaje con el ministro. Si él está buscando verme y yo he sido el que no he querido verlo, ¿dónde está el chantaje? Porque para mí chantaje es una gente que hace una acusación buscando ver un ministro para transarse financiero o económicamente para dejar de atacarlo. Y eso no es lo que ha pasado. Entonces yo le cito también al ministro algunas cosas, no hay ninguna campaña, son sus acciones las que han ido haciendo que él se gane de alguna manera el rechazo o el cuestionamiento de muchos sectores, porque ya se nos olvidó lo del canódromo, ya se nos olvidó lo de los asesores que le sacaron el otro día. Lo que yo pregunto, ¿eso es verdad o es mentira?
Entonces ahora a él no se le está cuestionando que él se robó un peso de la construcción del hospital, a él no se le está cuestionando, a él lo que se le está cuestionando es cómo es posible que después que el Estado ha invertido 15,000 millones de pesos en una obra de ese tamaño y el impacto social que tiene en sus manos tiene 4 años y no se ha concluido. Eso es lo que se le está cuestionando. El tema de la comida que se habló en estos días, se dice en un medio, en el medio del hermano Miguel Medina Panorama, que él hizo una contratación de 25 millones de pesos para comida. No se ha dicho que él se lo robó. Lo que se está diciendo es que se hizo ese gasto en eso. Él ha salido a explicar eso. Yo digo, pero por ejemplo, él pudo haber hecho un acuerdo con los comedores económicos para que le diera la comida a ese personal y él repararle la casa a varios de los empleados de los comedores y no había que gastar 25 millones de pesos. Por ejemplo. Elvin, el presidente ha dicho, se ha referido en la semanal, el ministro habló en la semanal. ¿Cómo se habla de reanudar y terminar esta obra y cuál sería la salida con el contratista anterior si manejas el dato? No, lo que ellos han establecido es que ellos definitivamente van a concluir con otro contratista y que van a someter al contratista anterior, pero son cosas que a uno le resultan sospechosas porque ¿por qué tú lo vas a someter ahora? O sea, si tú tienes una supuesta auditoría de que eso no se manejó bien, porque tú no lo sometiste antes, porque tú tienes que ver el reportaje del listín y los cuestionamientos que se están haciendo para salir a decir que va a concluir la obra y que va a someter el contratista. Pues los 4 años que pasaron, ¿dónde yo estaba? Bueno, queremos son agradecer. Que a uno le surgen. Elvin, queremos agradecer, si quiere decir algo más, agradecer tu participación a propósito que tú has sido protagonista, ¿verdad? Que has sido la persona que pudo hablar con el contratista del consorcio Consmara Seminsa que inició esta importante obra. ¿Quiere decir algo más? No, gracias a ustedes por la oportunidad y nada, estamos aquí. Bueno, muchas gracias. Elvin. Gavila, ¿qué ha dicho el presidente? Yo quiero... O lo que quieras decir, porque ya hay que avanzar. Vamos a ver, el presidente se refirió al tema ayer en la semanal. Voy a destacar una parte de lo que el presidente Luis Abinader hablaba en la semanal en presencia del mismo ministro de la Vivienda. Y luego voy a fijar mi posición al respecto, de manera responsable, como siempre lo he venido haciendo. El presidente Luis Abinader aseguró que la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar, será terminada durante su administración, destacando el compromiso de su gobierno con la protección de los recursos y la continuidad del Estado. El mandatario elogió la cautela con la que el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ha manejado el contrato con el consorcio Consmara Seminsa, resaltando que no se puede concluir la obra pasando por encima de las leyes. El mandatario Abinader explica que se negociaron más de 1 año y medio con el contratista para que pusiera los equipos en funcionamiento, siendo el único oferente disponible, lo que obligó al Estado dominicano a recurrir a la justicia. Esta obra, señores, que es de las más costosas para el país, fue licitada en 6,000 millones de pesos inicialmente, pero los gastos ya han superado, o la inversión más bien, porque es una obra, ha superado los 18,000 millones de pesos. El presidente Abinader subrayó que su administración protege el dinero del pueblo y sigue la ley rigurosamente. Eso no es un secreto para nadie, que uno de los principales estandartes de la presente gestión de gobierno del presidente Abinader ha sido la transparencia. Sin embargo, presidente Abinader, yo quiero decir lo siguiente. Esos barrios de ahí, de donde está ubicado ese centro hospitalario, el más grande del país, donde se manejan o se deben manejar todas las especialidades, lo que quieren es solución a sus problemas. Cuando van a buscar un problema de salud, que se les resuelva el problema de salud. No se quieren enfrascar en esos debates a que si el Ministerio de la Vivienda, que si hay un problema legal, que si le quitaron la obra de manera forzosa, según ha expresado el colega periodista Elvin Castillo, que según el contratista le manifestó por instrucciones del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, se envió un grupo de militares y personas del Ministerio de la Vivienda y entonces paralizaron la obra al quitársela a este ingeniero. Yo pienso que eso no se hizo de manera correcta. ¿Por qué? Porque se hizo de manera forzosa, de manera prepotente, de manera arrogante. Para mí el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, es un prepotente, es un arrogante
y pienso que debe revisar su accionar, porque no es el primer escándalo que da este ministro del gobierno del presidente Luis Abinader. Y creo que el presidente Abinader está compelido a relanzar su gobierno, a introducir cambios, independientemente de las situaciones, de los compromisos que existan. Esa gente de ahí, de María Auxiliadora, de los barrios periféricos, donde está ese centro hospitalario, no tienen que ver con eso, o sea, no están atentos a esos problemas. Ellos están atentos a que cuando van a buscar una solución a una situación de salud, quieren que se le dé solución. Ese hospital que lo dirige uno de los más prestigiosos médicos del país y de América Latina, como es el doctor José Joaquín Puello, señores, que como decía la máxima, si aquí hubieran 100 José Joaquín Puello a nivel de salud, otra cosa sería. No tuviéramos el desastre histórico que hemos tenido en el sector salud, como en otros sectores, que no ha bastado con invertir miles y miles y miles de millones de dólares y todavía los problemas de salud persisten en la República Dominicana, porque es un sistema que hay que cambiar. No depende de un ministro o de un director de esa área. Es un asunto de todo el conglomerado, de todo el sistema de la salud pública. Entonces, hay otra situación. El principal talón de Aquiles, definitivamente, de la gestión de gobierno del presidente Abinader es la comunicación. Hay un problema serio. La política de comunicación del gobierno ha sido errada. ¿Y su ministro? Ha sido errada, de manera responsable lo digo. Y soy parte de esa comunicación. Pero ¿qué pasa? Que hay unos súper estrategas de comunicación que se creen que lo saben todo, que son non plus ultra, ley, batuta y constitución, y son quienes dirigen la comunicación, pero no ha sido efectiva. Si hay una política de comunicación gubernamental, debe cambiarse, porque no ha sido la más efectiva. El presidente Luis Abinader no puede ser el que gobierne, el presidente de la República, que tenga que resolver los problemas de la justicia, los problemas que le corresponden a los legisladores, los problemas que le corresponden a los alcaldes, y también entonces comunicar las ejecutorias del gobierno, carajo. ¿De qué están esos más de 20 ministros? ¿De qué están todos esos directores generales? Si el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, hubiese hecho una comunicación, o quienes le dirigen su comunicación, hubiese dicho, mire, esto es lo que hay, aquí hay un problema, hay un nudo legal, hay una situación, vamos a tener que cambiar al contratista de la obra, se hubiese ahorrado todo este escándalo. Pero salir a enfrentar a miembros de la prensa de manera irresponsable, como lo está haciendo Carlos Bonilla, creo que no es la mejor forma de actuar. Y poner al presidente a decir cosas, pienso que no es la forma más idónea, por amor a Dios. Revisen lo que está pasando en el entorno. Manejen de manera más efectiva, cambien, ajusten, corrijan las debilidades en materia comunicacional que tiene el gobierno. Y entonces después los resultados se verán. Entonces, los últimos días, algunos funcionarios, en vez de responder de manera humilde, de aclarar situaciones, lo que salen a enfrentar a la prensa, a los colegas periodistas que hacen estas denuncias de manera responsable, los últimos huevos en los últimos días. Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones públicas, que lo vimos con una actitud arrogante y prepotente, que es uno de los que más daño le ha hecho la gestión de gobierno del presidente Abinader. Este huevo del ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, pero también a eso súmele el tema de la respuesta que se dio con la información de los asesores. Creo que fue desastrosa, errónea. Entonces, tenemos que ser críticos y autocríticos, señores, porque la comunicación gubernamental no anda bien y se ha hecho mucho, pero se ha comunicado poco. Finalmente, el tema de la construcción de ese hospital, quizás si eso hubiese estado en manos de otro ministerio, como el caso del Ministerio de Obras Públicas, de Delín Ascensión, que ha demostrado ser un gerente a nivel de obras públicas. Ustedes saben por qué no se ha terminado el repartidor del kilómetro 9, porque había un nodo legal. El Ministerio de Obras Públicas lo explicó. Entonces, si usted sale y explica cuál es la realidad, cuál es la situación, se va a ahorrar todo este escándalo y le va a ahorrar que el presidente tenga que referirse a eso y que la sociedad y los medios de comunicación estén cuestionando. Bueno, vamos a cumplir con el público 1 o 2 llamadas porque ya tenemos nuestro invitado con nosotros. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenas.
Buenas. Se Bueno, cayó esa llamada. Vargavila, difiero completamente de ti, de cualquier crítica que tú le hayas hecho a la comunicación del gobierno, porque esta gente se han reelegido con un casi 60%, o sea que todo lo que han hecho está bien. O sea que cualquier crítica que nosotros podamos hacer, estamos equivocados, todo va bien. Tenemos una llamadita, ¿con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Fernando de Brizal. Gracias, Fernando. Ese no es el primer caso que ese señor tiene. Ya ese hombre va por 3 casos, ese mismo. Porque él no sabe conducirse. Entonces, si usted tiene problemas con su ingeniero, usted debe resolver ese problema y quitar los problemas al presidente. El presidente no tiene que ir a expresarse y decir que no, que esto no fue así, que esto fue así. Es usted que tiene que decirlo responsablemente. Entonces, por eso que el gobierno va mal. Y si usted es permisible en la cosa, le va a pasar como Danilo y Leonel. Danilo salió fue por detrás, usted va a salir por el techo. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, ahí están, hay muchos comentarios en YouTube. Suscríbase, comparta, comente, dele clic a la campanita. Gracias a todas las personas. Abrimos también la comunicación para las explicaciones pertinentes del ministro Carlos Bonilla y cualquier persona de verdad de su dirección de comunicación para que tenga también la oportunidad de decir lo suyo. Una última llamadita, ¿con quién hablamos y de dónde? Mire, le habla Héctor de Luna desde San Pedro de Macorís. Adelante, Yo Víctor. lamento que cuando se estaba construyendo la rehabilitación del Darío Contreras, ustedes no estaban ahí. Ustedes no estaban ahí con todas las barbaridades que se hicieron en el Cabral Ibáez de Santiago. Aquí en San Pedro, aquí se comenzó a hacer, a remodelar el hospital de aquí. Ahora fue que se terminó. Si ustedes buscan la historia, este es el primer gobierno, el gobierno pasado fue el primero que tumbó todos los hospitales para rehabilitar al mismo tiempo, que se ve que habían otros fondos, porque si tú vas a rehabilitar, pero por parte. Esa obra, yo no que estoy, eso hay que investigarlo. Una obra que comenzó con 6 mil millones de pesos y está en 18 mil millones de pesos. Eso hay que investigarlo. Yo estoy de acuerdo con la postura del ministro de cosas, porque ahí hay un maco. Si ahí se hace una auditoría técnica, ahí va a salir maco pendejo. Pero Gracias. porque él debió explicarlo antes. Gracias. A eso que se está refiriendo. Claro que sí. Y no esperar 4 años. Gracias por su llamada y aprovecho antes de ir a la pausa una crítica que yo siempre dije. Lo que pasa es que usted parece que no me seguía. Desde el 2015 siempre critiqué y ahí terminó preso el ministro Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo. Desmoralizado. O sea, 56 hospitales al mismo tiempo, pero claro que eso tiene cocorícamo. Claro que ahí hay maco, cacata y de todo tipo. Nosotros no estamos cuestionando eso y obviamente hay un problema ahí en esa obra. Ahora ha pasado mucho tiempo y eso ha debido resolverse antes. Si ese contratista tenía problemas, teníamos tiempo en este Ministerio Público que persiguió mucha gente de tenerlo preso también. Porque otra cosa, para los políticos dominicanos que ellos mismos se están dejando crucificar solos, yo quiero ver junto con cada proceso de un político cuestionado a empresarios. ¿Dónde están los contratistas? ¿Y dónde están si los sinvergüenza? No, que los políticos son ladrones. Entonces, ¿dónde están los empresarios que son sus copartes? También deberían estar procesados. Claro que esa obra tiene cocorícamo. Ojalá que se pueda llegar al meollo del asunto y obviamente hay muchas cosas que explicar. Y por eso terminó la gestión de Danilo Medina como terminó en gran parte con el tema de la construcción de hospitales. Muy valiosa su llamada y yo siempre lo dije.